Hola, bienvenidos donde quiera que estén en el mundo. Para recordarles, por favor, silencien sus micrófonos. Vamos a tener una oportunidad para hacer preguntas más adelante. Por ahora, por favor, silencien sus micrófonos. Ya empezando, quiero hacer un anuncio de que estamos proveyendo interpretación a lo largo de esta presentación. Entonces, si a ustedes les gustaría seguirlo en el idioma que desean, por favor, hagan clic en el canal de inglés si me están escuchando en inglés, ya que vamos a estar dejando espacio para preguntas en todos los idiomas. Y si puedo pedirle a nuestro equipo de interpretación en español que por favor provea instrucciones para tener acceso a la interpretación en español, sería excelente. Gracias. Gracias. Buenos días. Good morning. Si ustedes quisieran escuchar el programa de hoy en español y están conectando por un teléfono, les pedimos que por favor en la parte de abajo de su pantalla hagan clic en el globo que dice interpretación. Ahí eligen el idioma que Muchas gracias a nuestro equipo de interpretación por hacer esto accesible. También tenemos copias de las diapositivas que vamos a estar usando en francés y en español y vamos a verlo en el chat. Si les gustaría escuchar seguir la presentación. Ahora vamos a empezar esta mañana, esta tarde, esta noche. Estoy muy emocionada de darles la bienvenida a todos. Mi nombre es Tara Daniel. Soy de la organización WeDo y voy a estar compartiendo información junto con mis colegas y recordarles que por favor silencien sus micrófonos. Más adelante vamos a tener una oportunidad para activar nuestros micrófonos y tener preguntas y discusión acerca del material. Estoy emocionada de estar aquí con mis colegas Pat, Emilia y Angela. Ustedes van a estar escuchando de parte de ellas a medida que miramos acerca del género bajo la CMNUCC. Queríamos tomar ventaja de este momento para compartir conocimiento, reconociendo que aunque este tema de cambio climático como parte de este año del CSW, no era la primera vez de la que estábamos hablando acerca de las intersecciones del género y cambio climático. Para los que no han seguido a la CMNUCC, asegurarse de que se puedan beneficiar de parte de la historia de el organizar y la incidencia y el entender la forma en la que el género ha sido integrado bajo esa convención. También queremos reconocer que saliendo de el CSW, ustedes van a estar muy motivados y podemos tomar esa energía para hacia el COP27 y proveer formas en las que ustedes se puedan involucrar y asegurarnos de que estén tomando ventaja completa de los enlaces entre estos dos espacios. Entonces, como mencioné, estoy hablando en nombre de la Organización de Desarrollo de Mujeres y el Ambiente, WIDO. Hemos estado trabajando hace años en este entendimiento técnico del género bajo la CMNUCC. Entonces, estoy emocionada de presentar eso con mi colega Pat. Después Emilia va a estar compartiendo específicamente
cómo es el programa de trabajo reforzado de Lima sobre el género. Yo sé que ustedes ya han escuchado acerca de los, em, de, de los planes de acción de género. Vamos a hablar acerca de lo que es y lo que no es. Estoy muy complacida también de que nos acompaña un punto focal, Ángela, para hablar acerca de su experiencia y hablar acerca de cuál es ese rol. También voy a estar hablando con ustedes acerca del género y las determinaciones, contribuciones determinadas a nivel nacional bajo el Acuerdo de París que se pueden presentar y después resaltando oportunidades para participación antes de ir a la sesión de preguntas y discusión. Entonces, a medida que estoy hablando en nombre de WIDO, una organización de incidencia internacional, abogando por un mundo que protege a la igualdad de género, los seres humanos y la integridad del medio ambiente. Frecuentemente hacemos esto en espacios multilaterales, como por ejemplo la CMNUCC. Dentro de ese espacio organizativo en particular, tenemos, tenemos, recolectamos nuestra experiencia, nuestras posiciones de incidencia de un proceso colaborativo y participativo con los circunscriptores de mujeres, que es una de las constituyentes observadores a la Convención del Marco del Cambio Climático de las Naciones Unidas. Vamos a estar hablando acerca de cómo la circunscripción funciona, su historia, las formas en las que se pueden involucrar durante la capacitación hoy. Dicho esto, quería pasarle el micrófono a mi colega Patricia, quien es la coordinadora para el grupo de mujeres y género, para proveer eh, una explicación acerca de cómo el género ha sido y no ha sido integrado en la CMNUCC a un alto nivel. Pat, ¿puedes por favor tomar el micrófono? Sí, muchas gracias, Tara. Gracias por la invitación para proveer eh, información acerca del desarrollo del género en la CMNUCC. También eh, estoy feliz de compartir espacio con tantos expertos y compartir para que también agreguen más información a lo que estoy diciendo, porque han estado en este espacio por mucho más tiempo que yo, han estado involucrados en el proceso y las negociaciones. Y siempre, por supuesto, con gusto, me encanta escuchar el lado de capacitaciones acerca de su experiencia y cualquier aportación que quisieran dar. Entonces, sí, tal vez podemos ir a la primera diapositiva. Gracias. Entonces, en la Declaración de Río, de hecho, tiene referencia acerca de la igualdad de género y las convenciones hermanas para reconocer los derechos humanos y la igualdad de género en su texto de convención. La CMNUCC fue de hecho la convención de Río eh, saliendo del proceso que no tiene referencia a igualdad de género o al empoderamiento de las mujeres o cualquiera de las otras referencias del lenguaje de género que pueden ver en la diapositiva. Entonces, el proceso del integrar género ha sido muy difícil al comienzo y necesitábamos tener un grupo grande y un colectivo de diferentes investigadores, expertos, eh, legisladores y por supuesto muchos activistas en, para que en realidad finalmente el género fuera integrado a la CMNUCC, llegando al punto de que tenemos más de 17 mandatos y referendos de género y cubren casi todas desde tecnología hasta mitigación, adaptación, desarrollo de capacidad, finanzas y, por supuesto, género y cambio climático. Eh, Como pueden ver en la última diapositiva, pueden haber varias referencias al género, desde igualdad de género hasta el central al género y política, pero al comienzo también
se hacía referencia a las mujeres como grupo vulnerable, especialmente en cuanto a la adaptación, al tema de la adaptación, por ejemplo, agricultura, pero en las últimas, creo que Emilia también va a poder hablar un poco más acerca de esto en detalle. También se reconoce a las mujeres y sus identidades. Ha ido una pequeña mejora desde el 2001. La intérprete pide disculpas, hay ruido que no permite escuchar muy bien. La primera decisión duradera en género fue tomada en el 2001 en COP7 en Marruecos, Marrakech. Y la decisión, de hecho, se refirió a la participación y balance de género. Y pueden ver los tres diferentes aspectos que son cubiertos en esta decisión. Invita a las partes para cualquier persona establecida bajo el protocolo de Kioto o la convención. Esta, de hecho, es una referencia que aún se puede usar en el trabajo de incidencia de la CMNUCC frecuentemente. Pedimos, por supuesto, que cualquier nueva parte establecida considere el balance de género en sus miembros, pero siempre podemos hacer referencia nuevamente a esta decisión en particular acerca del balance de género. Y también en el secretariado se recolectan datos y estos informes son regularmente son revisados y nos ayuda a ver qué tan buen trabajo estamos haciendo y como tal vez ustedes saben, algunas veces las partes no hacen un muy buen trabajo. Entonces, hubo una brecha muy grande, de hecho, en cuanto a las decisiones y un, un desarrollo muy grande en este espacio fue el establecimiento de, les constituye el grupo de mujeres y expertas activistas, investigadores involucrados en el proceso de la conferencia como yendo como observadores y también en la para avanzar este tema y asegurarnos de que las voces de esta forma se sean escuchadas más fuertemente. En el 2009 se fundó. 2 años después eh, llegó a su parte, a su papel principal como observadores y circunscripción. Ha captado mucha atención en cuanto a cuántos fondos más debería recibir en soluciones justas de género a nivel local para poder amplificar esta acción y verdaderamente implementar el cambio climático. Estamos en este momento, tenemos 34 organizaciones oficiales, convirtiéndose en parte de el grupo de mujeres que requiere que las organizaciones sean admitidas como observadores en las MNUCC oficialmente. Sin embargo, tenemos varios movimientos, organizaciones e individuos que son parte de las redes de incidencia. Invitamos a que nos acompañen si están interesados. Próxima diapositiva. Entonces, lo que vimos en la línea de tiempo es que ahora sí tenemos un par, o de hecho muchas más referencias al género en la CMNUCC. Verdaderamente recomiendo que vean la guía a la igualdad de género, que también está disponible en varios idiomas y contribuye en el idioma que ustedes pueden encontrar ahí. En el 2001, la decisión que acabo de presentar
por ejemplo, voy a hablar en un rato acerca del acuerdo de Cancún, pero lo que pueden ver ahora es un foco en el balance de género y adaptación, pero también incluye tecnología y finanzas, el cual fue un paso muy importante en el 2011. Sería muy importante también tener la agenda del clima que estuvo sucediendo en el 2012. Y luego COP20 adoptó el programa de trabajo en el género y ahora es un programa de 5 años e incluye un plan de acción de género que Amelia va a conversar en un momento. Y luego quiero hablar sobre el Acuerdo de París, donde tenemos un preámbulo que reconoce los derechos, incluso la igualdad de género y también los derechos de gente indígena, reconoce una transición justa y otros derechos humanos. um, y debemos tomar en cuenta eso a futuro. Pero adicionalmente, um, bueno, yo quería agregar algo a la última diapositiva, que tenemos también referencias al género con respecto a la adaptación y la construcción de capacidad en los acuerdos de París, en el texto principal también. Entonces, la visión compartida de Cancún se considera la participación con mucha gravedad y ha sido una decisión muy importante que adoptamos en COP y podemos referirnos a esa decisión, por ejemplo, en las negociaciones recién que estamos tomando sobre el clima y el empoderamiento. Queremos considerar la sociedad civil y también la igualdad de género en esa participación con la discusión. Entonces, se tomó esta decisión en 2011 y lo más importante es que el texto podemos tomar en cuenta esto para mejorar los textos y también queremos lograr tener texto más fuerte con respecto a eso para poder referirnos a eso em, en las negociaciones a futuro y cualquier decisión que se adopte. Entonces, ya habíamos hablado sobre el preámbulo del Acuerdo de París en el cronograma. Entonces, nomás quería agregar que hemos podido poner en operación el preámbulo en las reglas que definen en detalle el Acuerdo de París en los últimos años. Y se ha mostrado que puede ser una herramienta poderosa para apoyar a nuestro trabajo en la justicia climática. Próxima diapositiva, por favor. Creo que Tara tal vez perdió. Lo siento, perdí mi conexión por un momento, pero vamos a entrar de nuevo a las diapositivas. Otra vez vamos a repasar por la cronograma, la próxima versión. Pero sí creo que esto, de hecho, nos llevará a la transición al programa de trabajo de Lima. Y parece que se me está acabando el tiempo y nomás me gustaría pasar el micrófono a Amelia. Muchas gracias y hola a todos.
Yo veo que se ve diferente. El pelo mío tiene su propia vida, entonces por favor no presten mucha atención. Es un placer estar con todos ustedes aquí. Nomás quería compartir un poco de historia. He estado siguiendo las negociaciones desde 2010, cualquier cosa relacionada al género, especialmente el plan mejorado de Lima. am, y su plan de acción de género. Entonces ha sido loco, ha sido un desafío de verdad y estoy muy feliz que Pat introdujo el lenguaje en el párrafo, el preámbulo sobre los derechos humanos. Entonces, am, este trabajo en el CMNUCC es profundo y no solo estamos siguiendo un rastreo de las negociaciones, queremos una visión comprensiva. Entonces, los esfuerzos han sido a través de muchos grupos y cuando yo hablo sobre la igualdad de género, yo no puedo decir eso sin el marco teórico de derechos humanos. Y cuando hablamos sobre los derechos humanos en el contexto de la CMNUCC, también, bueno, eso incluye los temas de derecho a salud, de migrantes, de niñas, de personas indígenas y el derecho al desarrollo. Entonces, el paquete de igualdad de género también incluye el empoderamiento de mujeres, pero queremos enfatizar también elementos de equidad intergeneracional y la transición justa de la fuerza laboral y trabajos de calidad es muy importante porque sabemos que las personas no son aisladas y queremos un marco teórico que puede ser fortalecido por las acciones de los estados y es muy importante porque yo quiero dar un contexto político diciendo que la se negando denegando relacionarse con los otros cuerpos de las Naciones Unidas. Es un cuerpo más técnico y en sus propias palabras dicen que no tienen que seguir el marco teórico de derechos humanos o los otros mandatos de las otras agencias, porque dicen que no son una agencia de las Naciones Unidas, sino un cuerpo, y eso es un problema y hemos tenido que luchar fuertemente por ese párrafo en el Acuerdo de París y queremos ser parte también de los principios y eso los países desarrollados querían regresar a ese lenguaje del preámbulo porque en un documento legal sobre estos temas tiene implicaciones muy fuertes para ellos. Y en el caso de países desarrollados, se relaciona a sus violaciones extraterritoriales de derechos humanos. Es muy importante. Si podemos ir a la próxima diapositiva, porque lo que hicieron los feministas, había lenguaje en todas partes a través de los años a causa de los esfuerzos de feministas increíbles y organizaciones feministas. Y luego queríamos ver cómo podríamos recopilar los mandatos en una herramienta específica y ahí salió el la idea del plan de acción de género y el programa de trabajo fue como recopilación de todos los mandatos y también tener una vista comprensiva de cómo introducir el género a la acción climática. Entonces ya había mucho lenguaje relacionada al poniendo en centro el género en la CNMUCC con respecto a acciones con el clima y la participación de mujeres, pero también había una visión sobre
queriendo crear un plan más grande. Entonces aquí tenemos algunos elementos de ah, lo que llegó anteriormente, porque estamos trabajando en creando una sola herramienta que los gobiernos podrían seguir, vinculado con el Acuerdo de París, porque es como un camino diferente, ¿verdad? Pero queremos tener esas conexiones porque el Acuerdo de París es como el instrumento legal que ah, tiene más fuerza. Entonces, tenemos lenguaje sobre la igualdad de género, pero tengo que decir fuertemente por el contexto que mencioné, adentro de la CMN-UCC hay mucha resistencia a este lenguaje. Entonces, tenemos, tenemos lenguaje sobre los derechos humanos en el documento de Cancún también, y también tenemos lenguaje operativo sobre la igualdad de género en COP16. Hasta este momento no hemos podido poner lenguaje de igualdad de género y derechos humanos otra vez. Entonces, hay mucha resistencia muy fuerte por muchos de los grupos negociando, y hay una falta de deseo de los ah, naciones europeas, am, y otros países desarrollados no quieren ver esas palabras y esos elementos de la igualdad de género en el paquete. Entonces, para mí es un problema conceptualizando, entendiendo que cuando estamos hablando sobre el programa de trabajo de Lima o la plan de acción de género, no estamos hablando sobre temas ligeras, están al centro de las batallas más difíciles que estamos teniendo. Entonces, lo que logramos en el programa de trabajo de Lima fue por una lucha que yo tuve que hacer de parte de México, sentada ahí diciendo que, bueno, tenemos que tener referencia a la igualdad de género en el preámbulo nomás. Y ha sido la misma batalla con los derechos humanos por la resistencia a los estados miembros que no querían aceptar el conocimiento que teníamos en el campo del cambio climático. Entonces, yo quiero subrayar la importancia de la igualdad de género para todos nosotros y el análisis político que hemos hecho, la traducción en los documentos. Ah, Queremos reconocer el impacto del cambio climático en términos de género y también otras condiciones interseccionales. Entonces, hemos luchado muy fuertemente en esas negociaciones y estamos también tratando de incluir muchos elementos como la transición del esfuerzo laboral, de la fuerza laboral. Se menciona también en las conversaciones del programa de trabajo de Lima. Habían borrado ese lenguaje. ah, Tenemos lenguaje sobre la transición justa de labor, pero está borrado casi completamente en el otro documento. Entonces estamos teniendo momentos de progreso, pero también estamos enfrentando resistencia muy fuerte de países con poder. Entonces tiene que ver mucho con el plan del próximo año. Como dije, el programa de trabajo de Lima en género eh, integra cómo podemos estrategizar para implementar todas las dimensiones del género en la acción climática. Entonces, por una parte, como dije, existe el lenguaje en la participación de las mujeres, y es la pregunta difícil, por ejemplo, en la CMNUCC no hay reconocimiento de la paridad de género, el lenguaje es balanceado en género y esto es horrible porque hay veces en un cuerpo uno tiene 34 hombres y 2 mujeres y eso lo llaman balance de género.
porque precisamente no hay definición de qué es balance de género y no es un lenguaje acordado que nosotros como organización de mujeres trabajamos en otro campo y esto es extremadamente problemático. Entonces, como dije, debido al contexto de las MNUCC, se considera un avance. El otro elemento es la coherencia. Esto es algo que es extremadamente crucial porque estamos tratando precisamente este año con el enlace de las CSW. Sabemos que hay un lenguaje que es muy importante que también reconoce los impactos del cambio climático en relación con las mujeres y también muchos otros elementos, CPD. Tenemos muchos cuerpos que están trabajando de una forma más fuerte en nuestro lenguaje y la igualdad de género. Aún así, como dije así, la CMNUCC se niega a reconocer la coherencia con el resto de los cuerpos de las Naciones Unidas. Y aunque tenemos este lenguaje en la coherencia, no solo con otros cuerpos, sino también con la Agenda del 2030, la última iteración que fue en noviembre del año pasado fue horrible porque no pudimos tener ningún tipo de referencia en lenguaje en ningún proceso de las Naciones Unidas debido a la resistencia de la Unión Europea, los Estados Unidos, Japón, etcétera, y bloquearon y ni siquiera podemos tener ninguna referencia para reconocer que la CSW iba a estar lidiando con este tema. No podemos reconocer ningún punto de entrada en coherencia y han habido consecuencias precisamente debido a que el programa de Lima está unido con el Acuerdo de París. Y esto es como una unión, hay como ciertos grados de responsabilidad entre la dimensión no, el Acuerdo de París que compromete y la que no compromete, aún así los Estados miembros quieren asegurarse de que no hayan otros enlaces a los mandatos de la CMNUCC y eso hace casi imposible que haya coherencia. Sin embargo, vemos que necesitamos responsabilizar a los Estados miembros y a la CMNOCC. Entonces, este punto de coherencia es crucial para la justicia climática en general. Entonces, esto es algo que tenemos que mantener en nuestra mente. Oh, disculpe, yo pensaba que estaba hablando despacio. La otra dimensión que podemos ver en el documento es que hay una necesidad no solamente para centralizar el género dentro de la CMNUCC, sino también principalmente implementar al género en la, la acción climática. Entonces, hemos estado haciendo una transición a diferentes elementos de la justicia climática desde la sensibilidad al género en el 2010 a que responda y transforma en cuanto al género. Van a ver todos esos diferentes elementos, pero las implicaciones son cómo podemos, de hecho, traerlo al mandato, al campo de los Estados miembros para implementar en el campo. Y finalmente el elemento de dar de informar, de monitorear y cómo podemos avanzar. Y esto es muy crucial porque el programa de Lima en el género, plan de género, todos estos instrumentos constantemente están amenazados de ser desaparecidos, especialmente por los países desarrollados y Estados miembros, porque dicen que se necesita presupuesto de la CMNUCC o esto es irrelevante. Vamos como a ignorar esto y vamos a continuar hacia los mandatos que ya están en el Acuerdo de París en cuanto al género. Entonces, ha sido una lucha inmensa tratar de mantener continuidad para estos mandatos. Vamos a tener que volver a tratar de hacerlo permanente al final de este año y ha sido muy difícil hasta el mantener las líneas. Antes negociábamos esto todos los años, ahora le dimos una línea de tiempo de 5 años. Esperamos que este año podamos establecer más permanencia, una permanencia más sostenible en este mandato.
Y sí, en el elemento final, por supuesto, hemos estado incluyendo lenguaje en cualquier cosa relacionada con la financiación climática. Tratamos de incluirlo aquí. Creo que ahora necesitamos una conexión fuerte porque tenemos un lenguaje muy fuerte en presupuesto que responda al género, también con las entidades y con las instalaciones financieras o con los cuerpos financieros. Y ahora tenemos que tener una conversación acerca de pérdidas y daños, financiación y las nuevas discusiones que van a ser abordadas este año acerca del panorama más grande de la financiación climática. Próximo. Entonces, sí, el plan de acción de género, como dije, el programa de trabajo era una recopilación. Hubo un reconocimiento de que Estados miembros estaban desordenados en sus acciones y no había entendimiento acerca de cómo las cosas iban a ser implementadas juntas. Y aquí es donde el plan de acción de género surgió, que supuestamente es como una misión común para implementar al mismo tiempo ciertas acciones para lograr las metas y al mismo tiempo para proveer elementos de monitoreo, de informe, de seguimiento. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para lograr todo esto? Y aquí es donde este es un anexo, es como la herramienta de implementación del programa de Lima. Tiene áreas de prioridad que supuestamente como unos pilares para promover el resto de los elementos. Y aquí es donde quiero ser clara de que esto no es un mandato para crear planes de acción de género nacionales o para lidiar con los planes de acción de género. Esto en vez es como un marco flexible, que no es tan flexible porque los Estados miembros tienen que presentar eh, a- acerca de ciertos temas para mantener un balance eh, informado acerca de cómo estamos avanzando. Entonces, dependiendo en las capacidades de los países, pueden implementar estos elementos de la forma que puedan. Entonces, por una parte, hay comunicación, desarrollo, creación de capacidades, gestión de conocimiento y comunicación. Y es importante aquí incluir a los grupos feministas y de mujeres que también intentan desarrollar desarrollo dentro de las instituciones estatales en los países, también balance de género, que es un término extraño, pero trata de traer tanto el elemento de la participación de las mujeres dentro de las MNUCC y también dentro de las delegaciones que asisten a las a las negociaciones de las MNUCC y en general tratando de mejorar la participación de las mujeres en todos los temas de la acción climática. El tema de la coherencia, ya lo expliqué, aunque se declara ahí, como dije, en los seguimientos y ha habido mucha resistencia acerca de este tema, entonces yo creo que eso es algo que tenemos que mantener en mente. Mi punto de vista en el CSW es mantener en mente este problema con las MNUCC. Necesitamos un documento o unos mandatos muy robustos de Estados miembros por fuera de las MNUCC, porque las MNUCC es extremadamente eh, resistente, ni siquiera quiere abrir sus propios mandatos entonces la CSW eh, quiere, em, eh, tiene resistencia a incluir cualquier cosa que esté excluida. Bueno, vamos a hablar acerca de la implementación de género, que es tecnología, desarrollo de capacidad y el monitoreo. Aunque aún no tenemos indicadores, es bueno tratar de mejorar el seguimiento. Solo quiero decir que para mí el programa de Lima y el plan de acción de género son oportunidades para siempre incluir lenguaje nuevo y traer temas estructurales, porque el Acuerdo de París, porque hay presión muy fuerte sobre todos los estados, pero como dije, el plan de acción de género tiene como esta naturaleza como flexible y somos estratégicos, tienes que seguir incluyendo temas estructurales también. Por ejemplo, traté de incluir temas acerca de deudas. El año pasado yo estuve sola y casi me sacan de la reunión, pero tenemos que mantener esto en mente planeando hacia el futuro, porque aunque tenemos una posición en cualquier campo, nuevamente como feministas tenemos que asegurarnos de que nuestro análisis
feminista no solamente se esté enfocando en temas individuales, sino también teniendo el panorama general. La próxima diapositiva. Entonces, las limitaciones y oportunidades, creo que ya empecé a hablar un poco sobre esto. Tenemos actuación muy débil en la financiación del clima, pero tenemos algunos pedazos de lenguaje en las acciones del Estado, pero lo privado, el capital, no tenemos muchas regulaciones. Bueno, que tenemos que seguir tratando de vincular las referencias a la financiación del clima. No tenemos indicadores establecidos todavía. am, y hay como un marco suelto. eh, Personas observadores pueden contribuir con ideas, pero ahí está ocurriendo el rastreo de las actividades en el campo. Las organizaciones feministas son muy importantes. Entonces estamos revisando en junio de 2022 estos avances y también en COP también. Entonces va a ser un año muy difícil. Cualquier cosa que podamos construir desde el trabajo ya hecho es muy importante y tenemos que estar aprendiendo de las convenciones hermanas, ¿verdad? Ah, Queremos fortalecer esa dimensión en la CNMUCC. Entonces, para mencionar muy rápidamente, han habido muchas empujes hacia los derechos reproductivos. am, y también la implementación, pero el desafío es que el punto de entrada en los derechos humanos para mujeres no se menciona en ninguna parte en el marco de la CNMUCC. Entonces, cualquier cosa que se cae afuera, um, están muy activamente comprometidos con, con el rechazo de esas nuevas ideas. Um, en términos de los mandatos, es necesario incluir la autonomía del cuerpo, pero eh, la Asociación de Planificación Familiar de Dinamarca están queriendo fortalecer esa implementación y la construcción de capacidad. Hay mucha oportunidad para um, traer esas acciones y también haciendo más fuerte las evidencias y la relación entre el cambio climático con los impactos diferentes sobre diferentes poblaciones. Es algo que quiero seguir haciendo. Es esto de coherencia. Queremos crear vínculos con otros cuerpos de las Naciones Unidas. Es importante estar empujando eso mucho este año. Entonces, para cerrar este segmento, yo quiero pedir a, a los constituyentes, yo quiero que hagamos una capacitación técnica para estar en la mejor posición para estar participando. Este año es un año muy crucial para tener avances en el plan de acción de género. Si no mostramos que es muy importante, los Estados miembros están siempre dispuestos a querer borrar esto. Entonces queremos preguntarnos cuáles son los elementos estratégicos, sistemáticos que queremos subrayar y queremos trabajar en eso en avance para no llegar y ver una versión muy débil de las herramientas. Y voy a parar aquí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Emilia, por ese repaso increíble y su perspectiva sobre el proceso. Yo quiero dar la bienvenida a alguien con otra perspectiva.
Angela Ebelecki de la República Democrática de Congo. ¿Puede introducir este papel y lo que significa? Bueno, yo sé que Angela estaba teniendo algunos problemas con la conexión hace unos minutos. Hola, oh, ahí está, perfecto. Gracias, Tara, por darme el micrófono. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estén. Antes de empezar, me gustaría mencionar que es un placer verles a todos sin mascarillas porque en el COP fue tan difícil tener una conversación mientras trabajábamos en estos momentos incómodos. Bueno, el papel del enfoque de género, los puntos focales, es muy importante. Se ha tomado algunas decisiones y vamos a repasar algunas de ellas, las más importantes. Durante COP22, decisión 21, CP22 invita a las partes a designar y apoyar a un punto focal nacional de género para las negociaciones, la aplicación y el seguimiento del clima. Decisión 3 en COP25, el texto el resultado es anima a las partes a designar y apoyar a un punto focal nacional de género y cambio climático para las negociaciones, la aplicación y el seguimiento del clima. Y muy recién en el COP26, decisión 20, recordando a las partes que las anima a designar y a prestar apoyo a un punto focal nacional de género y cambio climático para las negociaciones, la aplicación y el seguimiento del clima, y señalando que 94 países han designado dicho punto focal hasta la fecha. Entonces me gustaría nomás animar a la gente escuchando hoy a 94 países. Cuando observamos el número de estados representados en las Naciones Unidas, si no estoy incorrecta, es cerca de 193 o 195 países en el mundo. Tenemos 94 países y yo quiero estresar que tenemos que seguir animando a las personas a que participen en este papel. Entonces, si eres parte de un país que no tiene punto focal de género, puedes tal vez hablar con el gobierno para animar, ah, para ayudarnos a lograr nuestra meta. Bueno, como dije, 94 países han designado un punto focal identificados en el sitio web. Pueden encontrar los contactos ahí si necesitan más información. El punto focal nacional de género se reúnen por países, depende de los países específicos. El equipo de la CMNUCC necesita más construcción de capacidad y quieren seguir explorando y apoyando este papel. Entonces, contribuyendo a la actividad, hemos tenido muchas actividades. La actividad A1, que es reforzando los esfuerzos de creación de capacidades para la integración de la perspectiva de género. A2, debatir y aclarar el papel de los puntos focales, estando juntos, intentando compartir información, compartiendo ideas para
lograr la meta, como dije antes. Y estamos explorando la actividad de uno, compartiendo experiencias y apoyando la creación de capacidades en materia de presupuestos con enfoque de género. Tal vez ustedes están conscientes de la dificultad de lograr eso sin fondos. Entonces fue tan importante tener esa actividad. Luego contribuimos a la actividad de 6, intercambio de información sobre las lecciones aprendidas entre las partes que han integrado en género en las políticas. Estamos tratando de inspirar a las demás personas a que tomen o hagan más actividades para compartir, juntarnos, desarrollar más estrategias para implementar el género en las políticas nacionales y los planes y acciones. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, luego de hacer la actividad E2, queríamos discutir y clarificar el papel del trabajo de género y cambio climático. Queríamos enfocarnos en la construcción de capacidad, del aumento de recursos, todo necesario para hacer posible que exista el rol del punto focal de género con éxito. Entonces, todo esto ha sido hecho virtualmente por la pandemia. Entonces decidimos que ya tenemos la crisis del clima, tenemos el clima de la tierra, tenemos que seguir asegurando que se haga bien el trabajo. Fue tan importante implementar y agregar estas actividades virtuales y hemos tenido mucho éxito. Entonces fue una experiencia. Entonces, cuando quitaron algunas de las restricciones del COVID, tuvimos la oportunidad de ir en persona a la sesión durante el COP26, que fue en noviembre, el primero y el segundo de noviembre, y después de la negociación eh, se adoptó la decisión y dos párrafos clave, el 11 y el 12. El 11 pidió al secretariado el preparar y crear un informe antes de la sesión 26 de la sesión presupuestaria para implementación y con la responsabilidad apropiada de responder la implementación de género que les permitiría llevar a cabo su rol teniendo en cuenta el carácter polifacético, evolutivo e impulsado por las partes del trabajo y en función de esos puntos focales. El párrafo 12 toma nota de las recomendaciones derivadas del taller sobre el rol de los puntos focales nacionales de género y cambio climático. Invita a las partes a considerar esas recomendaciones y tomar medidas según proceda para prestar apoyo a los puntos focales en sus actividades. Entonces, como pueden ver, dos párrafos muy importantes nuevamente para poder animar el punto focal de género para implementar su rol apropiadamente. Gracias. La próxima diapositiva. Ok, listo. Entonces, nuevamente, eh, el mandato, dirección y el conjunto de actividades posibles para los puntos focales nacionales de género están influidos en gran medida por los acuerdos institucionales existentes en el país para coordinar el género y el cambio climático, normalmente como dos áreas de trabajo separadas. Dos áreas separadas de trabajo. Al tender un puente entre estas áreas, deben navegar por sistemas que históricamente no se han coordinado entre sí y que no suelen hablar entre sí. Entonces, por ende,
la coordinación institucional es muy importante. El Plan Nacional de Enfoque de Género frecuentemente aportan diferentes antecedentes y experiencias institucionales. Oh, disculpen. Frecuentemente aportan diferentes antecedentes o contexto y experiencias institucionales a la función y al cuerpo de trabajo, lo que habla de la variedad del trabajo intersectorial, la facilitación multinivel de la incidencia y la representación en los espacios de toma de decisiones, junto con la coordinación y el apoyo al trabajo en el campo. Entonces, el rol existe por fuera de individuos y puede incluir un cuerpo de trabajo. Las prioridades de las partes conforman los términos de referencia. Entonces, reconociendo que las prioridades de las partes influyen las responsabilidades clave de las responsabilidades de los TDRs, reconociendo que las prioridades nacionales podrían existir por fuera de la convención y pueden variar ampliamente, desde el deseo de construir y ampliar las estructuras de gobernanza para un servicio público eficiente y eficaz hasta el avance de un programa de trabajo específico. El TOR debe ser revisado a lo largo del tiempo suficientemente general para animar la planeación y programación de trabajo. Un TOR debe ser relevante al rol, no de una persona en particular. Es importante que el rol no sea individual. Podemos cambiar el punto focal del género. Entonces, si hay algo que puede ser establecido y sea adaptable para la próxima persona, eso es muy importante. Entonces, ese individuo que está haciendo la transición, ¿no? El trabajo y la responsabilidad de la persona entrante, se define el trabajo y las responsabilidades para la persona entrante y pueden ser modificadas periódicamente. Como estaba diciendo, de acuerdo a la situación, es importante cambiar, modificar, mejorar el TOR para asegurarnos de que de su relevancia. La próxima diapositiva, por favor. Disculpa, por alguna razón no está avanzando. Dame un momento. Ok. Muchas gracias, Ángela, por compartir tus pensamientos. ¿Tú tienes alguna reflexión acerca de los puntos focales en particular en tu experiencia? Bueno, el rol es que es remunerador, es difícil, es importante y necesita eh, habilidades clave para poder implementar el rol. Entonces, debido a que hay conferencias internacionales y hay que hablar con personas en el campo y el lenguaje, la habilidad del lenguaje para hablar de otros idiomas también es importante y la habilidad de traer lo que se ha dicho en las salas para poder crear texto, para ser implementado, para asegurarnos de que satisfaga a las personas que lo necesiten más. Entonces, esas personas para que las personas puedan verdaderamente expresar sus voces. Es ser un embajador y pasar el mensaje adecuadamente para asegurarnos de que esta causa pueda mejorar y podamos tener balance de género en cuanto al cambio climático. Esto es lo que puedo decir hoy y sé que se nos está acabando el tiempo. Puedo dejar mi información de contacto aquí. Si alguien tiene más preguntas, podemos ponerlo en el chat y yo puedo hablarles, comunicarme con ustedes después. Muchas gracias, Tara, por darme la oportunidad de expresar todo esto hoy.
Muchas gracias, Angela. Y tú eres una de las mejores embajadoras que conozco en términos de el traer atención a este tema. De hecho, estamos a tiempo. Voy a cerrar hablando acerca de acerca de las contribuciones determinadas a nivel nacional, porque tenemos que hablar acerca de las oportunidades de las MNUCC, donde podemos fortalecer la integración de género. Entonces, eh, con las NDCs, todas las partes tienen que presentarlas como parte del Acuerdo de París. Entonces tuvimos la primera ronda en el 2016 y las analizó todas y las pusimos en nuestro seguidor de, de género y clima. Y no solamente miramos las referencias de mujeres y género, lo cual es súper importante, entendiendo el contexto de esa referencia, es en referencia a la mitigación y adaptación. Las mujeres son beneficiarias, de verdad están conceptualizando este tema. Estamos viendo menciones en los espacios centrales, pero estamos mirando la pregunta de quién está involucrada en el proceso de desarrollar eh, las NDCs a nivel local. Y, la sociedad civil, organizaciones, son procesos participativos y, por supuesto, ya que necesitamos ambición climática, necesitamos estos NDC, que estos compromisos de las partes sean cumplidos. Es importante entender si hay monitoreo o implementación o un mecanismo específicamente, no solamente con el elemento de o consideraciones de género en las NDC o contribuciones determinadas a nivel nacional, como nosotros como sociedad civil podemos responsabilizar a las partes en el compromiso que ellos han hecho. Entonces, en esa primera ronda de compromisos por muchas NDCs que fueron presentadas en el 2016, por medio de lo que ahora tenemos, que es una colección de nuevas contribuciones determinadas a nivel nacional o NDCs que pueden ser actualizadas o secundarias, y progresamos, hicimos progreso, pero como todo, esto no es un momento de celebración, sino de entender por qué progresamos y cómo de verdad lo podemos profundizar a un nivel nacional. Entonces, primero, pudimos que como parte de las guías de implementación de París, el entendimiento de la decisión que resalta y le dice a las partes que deben estar incluyendo algunas referencias a cómo están haciendo su implementación de una forma que es responsable con el género. Y hemos visto esto, de hecho, en los anexos de las NDCs, hemos visto que las partes se les pide que informen cómo están haciendo esto en formas que antes no estábamos viendo en la primera ronda. Hemos visto incrementos en la segunda ronda acerca de los procesos participatorios de las NDCs, líneas de tiempo más largas, o las CNDs, disculpen. Y esto es a pesar del hecho de que durante la pandemia se reconoció que habían consultas virtuales y había también participación más profunda sucediendo. También hay una mejora en general en el entender cómo las partes están planeando monitorear su progreso y cómo están planeando implementarlo, cuáles son las oportunidades legislativas y regulatorias que están utilizando para, de hecho, cumplir los compromisos que ellos expresaron en sus CNDs. Hemos visto en general más reconocimiento del género en las CNDs. Más partes están incluyendo una referencia a las mujeres o al género, incluyendo países anexos que no habíamos visto antes en la primera ronda de las CNDs en el 2016, pero qué tan robusto la integración de género todavía es general, aunque las menciones del género tienden a ser eh, más claras, no hay mucho detalle o profundidad, aunque hay más apoyo para la igualdad de género y estamos viendo menciones de mujeres y género en todos los aspectos de la acción climática, no solamente adaptación, donde lo vimos primariamente en la adaptación en la primera ronda. Aún hay diferencias muy grandes en que tanto los diferentes pares y las diferentes partes han integrado el género. El informe muestra todas las
CNDs, reconociendo la importancia de el género para la acción climática. Esto es importante cuando empezamos a ver otros procesos más allá de lo que hemos estado siguiendo en el tracker del cambio climático, análisis de colaboradores, compañeros acerca de las CNDs. Entonces, Kera ha estado manteniendo un informe, la última actualización fue junio, acerca de todas las CNDs que han sido presentadas hasta entonces y usan la misma metodología como el CDG y lo usan lo ponemos como en un informe, una tabla para ver dónde las partes de verdad estaban demostrando implementación integral del género. Y los ejemplos, los mejores ejemplos son los países en desarrollo, los mejores modelos que hemos identificado hasta ahora. Estas NDs yo creo que fueron un buen punto de inicio para entender las diferencias y cómo esto puede ser logrado. La integración en los NDCs cubren 89 CNDs en noviembre, que usa una diferente metodología, es muy específica y de hecho les animo que lo miren, pero quiero hacer una conexión a las CNDs que nos enviaron este informe, porque vemos que la AI-100 de verdad entendió las dinámicas establecidas, las partes que no incluyeron las menciones de género, pero sí tienden a ser NDCs actualizadas emitieron más de 3 veces la cantidad de gases de efecto invernadero que los 69 partes que están incluyendo el género. También queremos eh, el seguidor de Care About Climate porque utiliza, porque provee recomendaciones muy concretas para continuar. Esos son análisis excelentes y lecturas. Y la de IUCN también. Ha habido mucho trabajo mirando varios aspectos de diferentes elementos de la acción climática en varias CNDs, ya sea la salud, mirando al género. Algo que es particularmente relacionado al género que yo quiero resaltar es el SRHR en las CNDs, reconociendo que los derechos humanos de las mujeres y el SRHR no son integradas al texto y al lenguaje de la convención. Y algunos de los hallazgos clave en de 15 en DCs era que solamente habían 6, incluyendo cualquier referencia de la SRHR, pero reconociendo que hay mucha posibilidad. Para más inclusión significante, porque es un tema fundamental que debe estar al corazón de mucha programación si estamos tomando una estrategia de interseccionalidad. Entonces, quiero destacar algunas oportunidades de participación. Esas oportunidades que tenemos ahora son cosas concretas y muy claves. En el sitio web del rastreador climático, si tienes un recurso, cualquier cosa con respecto a las interrelaciones de género y el clima, queremos integrarlo al rastreador climático. Ah, puede hacerte GCT o rastreador climático de género para que otras personas puedan beneficiar de estas oportunidades de conocimiento. Como dijo Angela, y yo quiero hacer eco, pueden contactar a los puntos focales de género y clima. Voy a destacarlo en el documento que estamos compartiendo a las personas que se registraron y pueden decidir cómo proceder y pueden pensar en si tienen que hacer trabajo para obtener un punto de enfoque en su propio país. También participar en el proceso de NDC. Pueden ir pregunta por pregunta para asegurarse de cómo guiar de la mejor manera la participación. Una de las partes claves de la conversación que se está teniendo ahora es la importancia de continuamente empujando las ambiciones
tenemos que reconocer que tenemos que continuar teniendo procesos claros y transparentes y tenemos que estar actualizando en el futuro los NDCs. Es un recurso muy relevante para entender cómo incluir más el género dentro de la NDC. Y luego, por favor, únense con la WGC en varias maneras, no tiene que ser oficial, pero organizaciones, si son observadores, pueden seguir el correo electrónico de la CMNUCC, porque ahí estamos juntándonos desde 2009 para colectivamente empujar nuestras exigencias. Estamos trabajando sobre las posiciones de incidencia. Hay oportunidades para juntarnos sobre comunicaciones o agregando, si alguien es experto en algo, puede contribuir mucho. Es un espacio de conectarnos para crear una red. Entonces, hablando sobre lo técnico, tenemos varias llamados para participación relacionados a presentaciones en el plan de acción de género. Partes y otras organizaciones pueden entregar datos, información, progreso y estamos recopilando también y tal vez entregando algunos datos recopilados y luego en marzo vamos a estar repasando, implementando nuevas cosas con el plan de acción de género. Entonces, con eso yo quiero asegurarme de que todos tengan esta información de contacto y yo veo muchas preguntas en el chat. Estamos grabando en todas los 3 lenguajes y vamos a hacer disponible esas grabaciones a todas las personas que se registraron. Entonces, si no pudieron escuchar la respuesta a su pregunta en los próximos momentos, van a tener esto. Luego voy a dejar de compartir mi pantalla y vamos a seguir con una conversación y voy a checar si tenemos preguntas en particular en el chat. Y me gustaría mucho, yo veo que Amelia está hablando una campaña, si quiere hablar sobre lo que acabo de escribir en el chat. Sí, gracias. Nomás quería decir que para nosotros es importante hacer la conexión con la imagen más grande de los problemas sistemáticos. Entonces hicimos como una animación de 10 minutos y pueden utilizarlo ustedes en cualquier marco de construcción de capacidad. Es algo que queremos que llegue a audiencias más grandes, pero estamos preguntando sobre las soluciones falsas, ¿verdad? Entonces estamos también conectándolo con la crisis de deudas y el colonialismo que está en la raíz del proceso de cambio climático. Y también estamos hablando sobre la relevancia de las movilizaciones. Entonces, con muchos colegas como Tercila Rivera, Tete, Andrina, muchas más. Entonces estamos dando respeto a las activistas que están haciendo su mejor trabajo y queremos honrarlas cada día. Entonces este video es una manera de integrar las verdaderas activistas y las movilizaciones en la vida real. Entonces pueden utilizar ese video y si necesitan apoyo para utilizarlo en sus talleres, pueden contactarnos. Muchísimas gracias, Amelia, por proveer esa información. Estoy leyendo en el chat. Yo quiero responder una
pregunta, que es ¿en cuál base se seleccionaron esas 50 NDCs? Am, Esa publicación ocurrió el último julio del año pasado, entonces yo creo que fueron los únicos NDCs que fueron actualizados en la fecha límite de mayo del año pasado, porque habíamos actualizado con las otras NDCs que se agregaron a través del año. Am, Luego, estoy tratando de ver si hay más preguntas, pero yo quiero preguntar a los otros miembros del equipo y los participantes si han visto algo interesante en el chat. Ha sido un espacio con mucha actividad, es emocionante. Estamos también analizando grupos indígenas en los NDCs. Se menciona en cada proyecto si hay participación indígena. Um, es algo que estamos tratando de sacar como un dato y está adentro de los textos, así que todavía no es un análisis en sí que se puede buscar, pero vamos a estar desarrollando eso. ¿Puedo pedir que respondan en el chat? Yo miré una pregunta de Ana María de Costa Rica. Preguntó si había participación con sociedades civiles para agregar presión en las negociaciones sobre el lenguaje de género y la garantía de derechos humanos para mujeres. Sí, ha habido mucha movilización, creo que aumentando conocimiento. Eso es algo que, bueno, estamos también trabajando con los constituyentes. Hay una alianza de constituyentes que está tratando de mejorar las referencias que mencioné, pero los países con poder están también imponiendo sus voces también y en el año pasado los desafíos de la participación de los observadores, había una capacidad muy limitada de estar en la sala exigiendo rendición de cuentas de los gobiernos. He estado ahí en la delegación mexicana tratando de informarles a las personas afuera, pero espero que podamos también fortalecer el trabajo técnico, el apoyo del lenguaje, porque es una cosa tener a las voces afuera empujando y es otra cosa tener los borradores ya hechas, tratando de empujar estos cambios en los distintos campos es muy clave. Entonces, esa combinación de experiencia técnica con incidencia y una voz fuerte, esa combinación nos va a llevar a los resultados más fuertes. De hecho, quería hacer un comentario en la misma pregunta que vi antes y creo que se perdió. En Emilia en particular, el programa de Lima fue actualizado y también el plan de acción de género fue formulado y negociado. Yo creo que ha habido también una buena cooperación entre negociadores y los defensores de circunscriptores, como que eh, trabajando juntos en lenguaje más fuerte, aunque como dice, como Emilia explicó, es muy difícil, un espacio muy difícil y también existe el riesgo acerca de que la decisión de género y clima en Lima, de hecho, ha tomado mucha negociación. Eso también es algo con lo que tenemos que lidiar y me encantaría enfatizar lo que Emilia acaba de decir de incidencia de grupos. Si ustedes están interesados en lenguaje técnico y cómo incrementar eh, la participación del grupo, que consiste del 2% de todos los observadores en el espacio de la y es
un número que está creciendo de observadores que están participando en los MNUCC, pero también se convierte en algo más difícil para darnos mentoría y apoyarnos en un ambiente tan grande, también en el desarrollo de colaboración. Y necesitamos también acceso a los espacios de negociación y además, este es un proceso muy complejo y siempre necesitamos estar evolucionando básicamente en cada tema de negociación. Entonces, queremos tener decisiones de género fuertes, sólidas, pero también queremos tener igualdad de género o justicia de género eh, para que de verdad se refleje en la acción para el empoderamiento climático. También no queremos ver mercados, pero si hay mercados, también queremos ver protecciones de derechos humanos para mecanismos de mercado y todos los otros temas que están siendo regularmente negociados, como por ejemplo adaptación y temas de finanzas, financiaciones. Entonces, invitando a todos, si están interesados, a que se unan a este aspecto técnico. Sí, se puedo agregar dos cosas. Una es que también quiero reconocer fuertemente el trabajo de estos grupos de derechos humanos de cambio climático y poniendo toda la información, Lian, acerca de ello. Gracias, Lian, por tu increíble trabajo, porque siempre los Estados miembros están agregando estos eh, como piezas de negociación. Por ejemplo, yo he estado viendo a tantos países que solamente quieren lenguaje en género o en mujeres y están negociándolo y están diciendo, bueno, vamos a borrar todas las referencias a derechos humanos y solamente enfoquémonos en el género porque no tiene nada que ver. Y déjame contarte, decirte muy claramente, como feministas, no vamos a cambiar una agenda por otro. Los derechos humanos vienen con derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres, equidad intergeneracional, viene con todas las referencias por las que hemos luchado tan fuerte, porque los cuerpos de las mujeres y los cuerpos no son como desmembrados, sino son un elemento aislado del otro. Y siempre estamos tratando de poner algo de poner barreras en contra de ese intercambio, ¿no? Que vemos de las MNUCC, precisamente porque la dimensión de los derechos humanos vienen con implicaciones reales en el campo, en la implementación, especialmente el nivel comunitario. Queremos elevar el lenguaje de los derechos humanos e incluirlo en toda referencia que podamos. Entonces, no solo trabajar por la igualdad de género o la participación de las mujeres, o no. Necesitamos que esto sea integral, teniendo en mente las implicaciones de vida y muerte para personas que están en el campo. Eso es algo que quiero decir muy claramente y eh, rechazamos la prioridad del género por sobre otras cosas. Y otra cosa que quería decir precisamente en relación a lo que Pat estaba diciendo es que el programa de Lima o los planes de acción de género no borran el panorama más grande y la lucha más grande. Y algunos estados miembros quieren decir, ah, pero nosotros somos tan buenos con el género, entonces vamos a déjenos entonces promover mecanismo de mercados, como que déjenos hacerlo solos. Y el año pasado nos distrajimos porque nuevamente los países desarrollados querían enfocarse en una semana entera enfocándose en discutir un documento súper no importante, mientras que distrajeron nuestra atención de la lucha más grande que tenía que ser luchada en todos esos otros frentes. Entonces, los documentos en los mercados y la forma en la que están destruyendo el, el, eh, el, el planeta o tratando de borrar el trabajo de los derechos humanos, esto es algo que tenemos que mantener presentes como feministas trabajando en las MNUCC, con las MNUCC. Nuestro trabajo no es solamente en el programa de Lima o en los puntos focales de Lima o en los fondos a nivel local. Está basado en el panorama más grande de cómo todas estas piezas son generales para crear un resultado más grande. Y si tenemos ese panorama general, tenemos que también recordar que tenemos que poder expresar a estas partes específicas y a las más grandes.
Va a tomar mucho esfuerzo de parte de todos nosotros y va a ser muy problemático si nos enfocamos solamente en este punto y no ver que la lucha más grande que esté siendo luchada. Esta es una herramienta estratégica para apoyar lo que estamos logrando en la lucha más grande. Entonces, verdaderamente, de verdad quería decir esto. Gracias. Gracias, Emilia, porque eso es absolutamente crucial y el entender el contexto de nuestra presentación en particular hoy, reconociendo las formas en las que el género ha sido integrado al lenguaje bajo la CMN-UCC, en particular en las formas en las que puede informar la incidencia y el entender que que la, que la CSW, eh, que este es un marco limitado de lo que estábamos discutiendo y no significa de ninguna forma que es una implementación robusta o completa, eh, porque sabemos que estos son temas mucho más grandes que las circunscripciones de mujeres y género siempre estamos trabajando. Dicho esto, he visto muchos de estos temas que han sido, que se ha puesto referencias de esto en el chat. Vamos a guardar el chat para hacer seguimiento con algunos de ustedes porque sé que no vamos a tener tiempo para todo este tema de de la financiación climática. Es súper importante. WIRU y los constituyentes de mujeres tenemos recursos acerca de el desglose de esto y tener una economía basada en el cuidado definitivamente es crucial. Quiero asegurarme de que tuviéramos tiempo para las reflexiones de Ángela antes de cerrar y sé que Pat tal vez quiera entrar también. Entonces, Ángela, yo te puedo pedir tus reflexiones en esta conversación y todas las actividades maravillosas, toda la actividad maravillosa que vimos en el chat. Gracias, Tara. Mi reflexión es, eh, me gustaría repetir lo que Emilia estaba diciendo, la importancia eh, de talleres técnicos para darle a las personas la oportunidad de eh, tener la capacidad necesaria y habilidades. ¿Me escuchan? Ok. Para darle a las personas la capacidad necesaria y conocimiento para poder llevar a cabo el trabajo. Y si yo puedo resaltarlo aún más, la necesidad para tener un grupo laboral más grande, para que más personas se puedan involucrar, para poder progresar un poco más rápido, porque durante las negociaciones a veces nos quedamos por tanto tiempo solamente en un tema y cuando uno mira la historia, sí, hemos progresado, pero personalmente yo creo que tratamos de eh, si podemos tratar de hacer que el proceso sea más rápido y eso lo podemos crear al traer más personas a bordo. Esta es mi reflexión de hoy. Me gustaría felicitar a Emilia. Ella es mi inspiración, la forma en la que está abogando, está tan involucrada y las personas que quieren también tener información, les animaría que miraran lo que la Delegación de Mujeres y Género han hecho hasta ahora. Y sí, y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy emocionada acerca de lo que está sucediendo en el chat. Vamos a guardar el chat y vamos a continuar porque yo creo que este es el comienzo de conversaciones que podemos continuar teniendo en estos espacios. Yo sé que vamos a verles a muchos de ustedes en TSW. Esperamos poder ver a muchos de ustedes en los espacios organizativos del WDC porque hay tanto para que nosotros continuamos aprendiendo y compartiendo mutuamente. Aprecio mucho nuestro equipo de interpretación tanto por ayudar a hacer esta presentación hoy más accesible y vamos a hacer seguimiento con todos los materiales y en todos los idiomas en los que estamos proveyendo interpretación en inglés, francés y español. Pero también si hay otros idiomas, eso sería muy importante
que fueran importantes, que creen que deberían ser parte de esta discusión para también traer a nuestros colegas a la conversación. Muchas gracias y que tengan un excelente resto de su día. Gracias a todos. Vayan seguros. Hi, thank you so much.